Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bendición que en estos días hemos percibido en nuestra vida, en el día a día, la maravillosa misericordia de Dios. Esa maravillosa misericordia que nos sostiene, se nos da por amor a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús viene esa maravillosa misericordia, aún siendo pecadores, destituidos. Pero gloria a Dios, el Señor nos sostiene, nos guarda, nos cuida y nos enlaza para que podamos ser bendecidos por amor a su nombre, en reconocimiento a lo maravilloso y lo bueno que el Señor Dios Todopoderoso hace en sus maravillosos méritos para cada uno de nosotros. Mis amigos, gracias a Dios, Dios nos dio el privilegio de poder continuar el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Y qué bendición que estamos aprendiendo cosas muy bonitas y muy poderosas que nos están ayudando a entender la conexión del cielo y la tierra, todo lo que Dios ha hecho como soberano, como Dios creador, como Dios todopoderoso para poder alcanzar al ser humano. Y ese es el propósito de la lección, enseñarnos a mostrarnos que estamos cerca del cielo. Dios está con nosotros, Dios está cuidando de su pueblo y nos está mostrando que Dios tiene un plan único y extraordinario en cada uno de nosotros. Y a través del estudio de la palabra de Dios podemos conocer ese maravilloso plan de Dios. Y precisamente queremos orar para que el Señor de paz, el Dios de misericordia, nos acompañe en este estudio y nos guíe cada día más a conocer ese maravilloso plan a través de su palabra. Por eso que te invito, en donde te encuentres en este momento, que ores y eleves una oración y el Dios de gracia vendrá en el nombre de Jesús con ese propósito santo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Dios por la misericordia de Jesús hacia cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, de tu presencia siempre y ayúdanos a nuestro caminar y a buscar tu reino. Bendice tu palabra de la lección, del mensaje de esta semana. Bendice el libro sagrado, a la Santa Biblia, y enséñanos, Señor, de ti. En Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, ya nos encontramos en la lección número 5. Y la lección número 5 lleva como título Brillar como luces en la noche. Es la lección de esta semana, brillar como luces en la noche. Mensaje de Dios para con nosotros. Y como de costumbre siempre leemos el texto bíblico. Y vamos al texto bíblico. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Contemplar el cielo nocturno en una zona remota revela innumerables estrellas, incluida la espectacular banda de luz de la Vía Láctea. Es una experiencia memorable que nos permite observar la inmensidad del maravilloso universo de Dios. También nos recuerda nuestra experiencia celestial, que es quizás la razón por la que las Escrituras se refieren metafóricamente al pueblo de Dios como estrellas, luminares. Dios prometió a Abraham, el patriarca, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, y el cumplimiento de esta profecía es mencionado repetidamente a lo largo de todas las Escrituras. El profeta Daniel dijo: los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas. Y Jesús utiliza imágenes similares al comparar a sus seguidores como una ciudad situada sobre un monte y como una luz del mundo. Pero todos estos casos, cuanto más oscuro es el entorno, más brillante resulta la luz. Por eso que Pablo insta a resplandecer como luces en un mundo, en el mundo en el cual estamos viviendo. Debemos de resplandecer en medio de la oscuridad, en un mundo que no quiere conocer a Jesús, pero nosotros que lo conocemos podemos iluminar
de Jesús por doquier a través de nuestra vida y de la vida que hemos adoptado al ser hijos de Dios. A medida que la moralidad decae a nuestro alrededor y las condiciones en la tierra se vuelven cada vez más oscuras, Dios llama a su pueblo a brillar. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 2. El versículo siguiente indica el propósito divino de ese maravilloso llamado y su glorioso resultado. Vendrán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Libro de Isaías, capítulo 60, versículo 3. Comentando este versículo, Elena G. de White describe un poderoso movimiento misionero al final de los tiempos, al final del tiempo del fin, o en el tiempo del fin. Entre los habitantes de la tierra hay un dispersos en todo el país, quienes no han doblado sus rodillas ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en aquel entonces, en las Áfricas y en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, las islas del mar y de todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando a toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se está realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13:16, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Esos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, van a resplandecer como luminares en el mundo. Y gloria a Dios, porque la gloria de Jehová se ha de manifestar a través de esos maravillosos testimonios de vidas que van a resplandecer mostrando la verdad de Jesús en su vida, en sus palabras y en sus actos. Por eso que cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. A medida que el mundo se vuelve tenebroso como la medianoche y casi contempladamente entregando a la idolatría, hay un pueblo remanente de Dios que debe de brillar más y proclamar el maravilloso mensaje en tonos aún más potentes y seguros, lo que conduce a una clara separación en su medio. Cuando multitudes de hermanos falsos se distinguen de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura sea la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes serán las estrellas, y así se mirará a los hijos de Dios que brillarán en medio de la oscuridad. Este periodo de separación aparece descrito también en el libro del profeta Daniel, en el último capítulo, capítulo 12, en el tiempo del fin. Los justos y los impíos aparecen en agudo contraste. Por eso que el ángel le dice así al profeta Daniel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Del mismo modo se dice así de lo que dice Daniel: los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, versículo 3. Estos poderosos testigos revelan el poder transformador de la obediencia a la ley de Dios. La luz descrita es la gloria de Dios.
que consiste en su carácter y su justicia. Describe al pueblo de Dios como un poseedor de la gloria divina, de su carácter divino. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor designará. Libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2. Entonces, mis amigos, aquí hay un mensaje profético de parte de Dios que invita a su pueblo a que podamos llegar a resplandecer en medio de la oscuridad. Y hay hijos escogidos que Dios tiene, que Dios conoce, que Dios sabe, que están en toda la faz de la tierra. Pero ese grupo especial de escogidos van a resplandecer y su luz va a ser más fuerte cuando las densas oscuridad de este mundo tenebroso empiece con su persecución, empiece con su negación, empiece en contra de la verdad. Esa luz se va a resplandecer y van a llegar a ser como una luz en el firmamento. Pero en este momento actual, el Señor está llamando a sus escogidos. El Señor está iluminando sus corazones de sus escogidos. Y ese es el anhelo de Dios, que tanto tú como yo seamos esa luz, que nos estemos preparando para poder brillar. Y claro, cada vez que tú y yo buscamos de Dios, cada momento, cada mañana, cada instante, la luz de Jesús está iluminando y se está sembrando. ¿Dónde? En nuestros corazones. La luz de Jesús llega. Por eso es que cuando salimos a nuestras actividades todos los días, alguien puede decirnos, hay algo diferente en ti, tú no hablas como otros, tú no piensas como otros. ¿Por qué? Porque es la obra maravillosa del toque divino de Dios que está regenerando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para poder llegar a ser esa pequeñita luz que Dios quiere que tú y yo seamos en el nombre de Jesús. Amigos, ahora vamos a ver la lección de esta semana, también lo que Dios hace dentro. Como dice la lección, ¿no? Lo que Dios hace de dentro se ve a dónde, se ve también afuera. Lo que hay aquí sale. Por eso que Pablo explica a los filipenses cómo funciona esto. Sin embargo, es esencial recordar que la justicia divina se encuentra definida en dónde, en su ley, que expresa los principios morales de su gobierno. Dios dice, óiganme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 17. Revelamos el carácter de Dios, ¿mediante qué? Mediante su obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley. ¿A qué ley? A los 10 mandamientos. La ley descrita de Dios a través de este maravilloso decálogo, estamos mostrando el carácter de Dios cuando ¿qué? Cuando obedecemos. Que está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por eso que Pablo, al hablar de la obediencia, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito. El libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Es imposible separar la salvación de la obediencia, como si no hubiera relación entre ambas. La obediencia no nos salva, ni nos salvaremos sin ella. No nos salvamos por obras, ni por nada que provenga de nosotros. Por el contrario, debemos de participar en nuestra salvación, ¿haciendo qué? Haciendo la voluntad de Dios, siéndole obedientes, lo cual es posible en virtud de ¿qué? De la presencia de Dios en nuestros corazones. Pablo subraya repetidamente que nuestra obediencia es el resultado de ¿qué? De la maravillosa obra de Dios en nosotros. Y miren, estos versículos que nos va a ayudar a poder tener más claro la idea de lo que Dios dice en relación a la salvación y en relación a la obediencia. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Ahora miremos otro texto bíblico en relación a esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su
propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino también conforme al Espíritu. El libro de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Ahora miremos esta declaración maravillosa que entre tantos versículos de la Biblia es uno de mis versículos favoritos de lo que dice el apóstol Pablo a la carta de Gálatas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Qué interesantes textos bíblicos que nos están mostrando el camino que debemos de llegar a seguir a través de la obediencia y a través de la salvación, que es únicamente por gracia. Y ahora vemos este texto maravilloso que también es una motivación para nuestras vidas. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llamó es fiel, quien también lo hará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por lo tanto, amigos, la obediencia es el resultado de la obra de Dios en nosotros. No podemos atribuirnos ningún mérito, pues ella representa la presencia y el poder de Dios que obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. La obediencia es, al igual que el perdón, obra de la gracia de Dios. No podemos hacer nada para ganar la salvación. La justicia es un don consistente en el perdón y la justificación que cubren nuestros pecados pasados y en la santificación y por la cual el Espíritu nos capacita para obedecer. Y el Espíritu de profecía afirma, expresando esto maravillosamente. Así que no hay en nosotros mismos nada en absoluto de lo cual jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que se nos imputa y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Es comprensible que las personas se sientan preocupados o preocupadas cuando leen que debemos llegar a ser personas irreprensibles y sencillos, sin culpa. Sin embargo, no hay por qué preocuparse, ya que todo esto es el resultado de ¿quién? De la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja con nosotros día a día. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino, para arrepentirnos, para poder doblegar y humillarnos delante de Dios y poder alcanzar por la gracia de Jesús lo que Jesús siempre ha querido, transformarnos. Por eso que Pablo también expresa su absoluta confianza en lo que él dice. El que empezó en ustedes la buena obra, lo irá perfeccionando. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Todas las promesas son seguras, como también afirma esto el apóstol Pedro. Él no ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Libro de Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por eso que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es presentarse. Ese es el propósito. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Antes que sea santa e inmaculada. El libro de Efesios capítulo 5 versículo 27. Sabemos que esto sucederá porque Dios lo predice en la profecía. Juan vio una iglesia que descendía, una iglesia pura en los últimos días. Juan vio una iglesia llena del Espíritu Santo. Y es así, amigos, lo que vio Juan de la iglesia de Dios en los últimos tiempos, prepara para los mensajes del maravilloso mensaje de los tres ángeles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira esta maravillosa declaración de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Pero tengan la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falle cosa alguna. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 4. Así es como el pueblo de Dios
se va a destacar en contraste con las tinieblas y la corrupción de este mundo que nos rodea, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como las luces en el mundo. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pablo explica aún más específicamente qué significa el hecho de que brillemos. No se trata solamente de vivir correctamente, amar a Dios y a los demás, por importantes que eso sea, sino aferrarse a qué, a la palabra de vida. Por eso que Pablo compara a Dios con la fuente de la vida eterna y dice que debemos sostenerla en alto como una fuente de luz para que las personas vean el camino que conduce a la vida eterna. Entonces podemos llegar a la conclusión de que vivir como estrellas en este mundo tiene muchos factores. Vivir bien, caminar bien, andar con Dios bien, amar a nuestros enemigos y tener la palabra de Dios. Entonces todos esos complementos nos muestran el camino que debemos de continuar siguiendo hacia adelante por fe y para fe. El justo vivirá por la fe. El justo se aferra a las promesas de Dios, aunque no las ve, pero se aferra a las promesas de Dios y de acuerdo a su fe de sus promesas, de las promesas divinas de Dios para con él, le muestra el camino de la luz, de seguir a Jesús por doquier. Ahora, mis amigos, vamos a ver de lo que también la palabra de la lección describe de esta semana, que es la palabra de Dios, como la palabra de vida. Hay algo misterioso en el mecanismo de la salvación, como nos lo recuerda un conocido himno cuya letra dice: no sé cómo Dios me impartió esta salvación, ni cómo su palabra trajo paz a mi corazón. Afortunadamente, no es necesario entenderlo. En tal sentido, Jesús dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo el que nace del Espíritu. El libro de Juan capítulo 3 versículo 8. Es por ese medio, mis amigos, de la palabra de Dios como nacemos para el reino de los cielos, como nacemos de arriba, es decir, que nacemos de ¿dónde? Del Espíritu. Los apóstoles comprendieron que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y esto lo describe el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Ese es el medio por el cual una persona experimenta un maravilloso nacimiento. Y esa es la voluntad de Dios, que tengamos el nacimiento espiritual, no del agua, aunque hemos sido bautizados del agua, sino del Espíritu. Y qué bendición cuando uno recibe esos dos bautismos, del agua y el Espíritu, llegamos a ser hijos de luz y llegamos a caminar en el sendero de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por su voluntad, el Dios de paz nos engendró por medio de la palabra de verdad para que seamos llamados sus hijos como primicias de esta generación y por siempre. Pues han nacido de nuevo una nueva semilla que nace, una nueva semilla que sale y que esta semilla que nace en el reino de los cielos es para vida eterna. Por eso que Pablo insiste en lo mismo cuando dice a Timoteo: y que desde niño conoce las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. De allí que Pablo llama a las escrituras palabra de vida, ya que ellas nos transforman por la obra maravillosa del Espíritu Santo. En virtud de ello, experimentamos una nueva creación y comenzamos a disfrutar de la vida eterna, la que viviremos en el cielo y después en la nueva tierra. Y esto será una realidad porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo que nos fue dado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de profecía describe esto de la siguiente manera: el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros, con el fin de implantar ese amor y hacernos hijos de una sola familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis unos a otros como yo os he amado, cuantos amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Mis amigos,
Y el último mensaje al mundo prepara a las personas para el reino de los cielos, porque el amor de Dios se revela a través de sus mensajeros. Es un mensaje que trae a las personas a la verdad. Sobre esto también describe el Espíritu de Profecía. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria en su vida y su carácter. Deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe de brillar en buenas obras, en palabras de verdad, hechos en verdad y en santidad. A medida que nos incorporemos este mensaje en nuestra vida cotidiana por la obra extraordinaria del Espíritu Santo, se va a manifestar y va a ser visible para todos. Por eso es que debemos de vivir la verdad, debemos de caminar en la verdad y debemos de proclamar en la verdad. Y eso es atractivo del Evangelio, porque un Evangelio escondido no sirve, pero un Evangelio que se muestra al mundo con las acciones justas de los santos, gana a miles de millones al reino de los cielos. Por eso es que Dios nos ha llamado a vivir con Él, a obedecerlo a Él y a proclamar de Él. Y Dios quiere levantar esos hijos, esos mensajeros por la obra del Espíritu Santo para que podamos unirnos a la misión de Jesús de mostrar este maravilloso mensaje, el mensaje de Jesús, de las buenas nuevas de la salvación. Y Dios te llamó a ti por la gracia de Jesús. Dios me llamó a mí por la gracia de Jesús. Dios llamó a todos sus hijos para llegar a ser esa luz, de vivir con Él, de andar con Él y de mostrar el amor de Jesús como luces, como lumbreras en el nombre de Jesús a personas que no conocen todavía, pero lo van a conocer por la gloria de Dios a través de nuestra vida transformada por la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Por eso que mis amigos, sostengámonos ahora más que nunca y vivamos con Jesús para ver esa maravillosa obra de lo que el Señor Jesucristo hará en nosotros, por su nombre, y la obra de Dios se magnificará y no solamente vamos a ser miles, sino seremos millones de millones en todo el mundo que vamos a iluminar la gloria de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y tú y yo tenemos que estar ahí. Si tú quieres estar ahí, ora a Dios y el Dios de paz nos ayudará desde hoy a empezar a brillar con Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje de la lección de esta semana. Ayúdanos a brillar en medio de la oscuridad, en un mundo que está malo, perverso. Pero Dios, ayúdanos y ayuda a mis amigos donde se encuentren en cualquier parte del mundo a iluminar cada día con la gloria de Jehová y ser esa luz que tú quieres que seamos para mostrar tu amor y tu mensaje de salvación. Te lo pedimos, nuestro Padre, en Jesús. Amén. Mis amigos, una alegría poder haber estado con ustedes en el repaso de la lección de esta semana. Que el Señor Dios te cuide y te guarde. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto. Bendiciones. Bye.